Buenas tardes, hermanos. Dice Santiago 4:4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como sabemos, hermanos, la palabra adúlteras se usa en la Biblia de manera simbólica y especialmente en el Antiguo Testamento para designar a una persona desleal. Por lo que podemos concluir que lo que este versículo nos está diciendo es que la gente desleal le encanta el mundo y lo que él ofrece. Nos dice que los apegos de aquellos que son desleales no son para con Dios, sino para con todo aquello que el mundo ofrece. Pero además, hermanos, este versículo también nos está diciendo que todos los que son desleales se constituyen enemigos de Dios, ya que al vivir haciendo la voluntad de este mundo, estamos desafiando la voluntad de Dios y menospreciando sus propósitos para nuestra vida. Por lo que la invitación en esta tarde, hermanos, es a que nos tomemos un tiempo para reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Y qué es lo que estamos enseñando en nuestro hogar? Desafortunadamente, hermanos, muchas veces creemos que el vivir con un pie en las cosas del mundo y con otro en las cosas de Dios no nos afectará mucho. Pensamos que no nos dañará o que, como somos imperfectos, podemos permitirnos eso. Y hermanos, no podemos estar más equivocados al pensar de esta manera, ya que, como veremos en un momento, la palabra de Dios nos dice de manera muy clara que vivir una vida así es enemistad con Dios. Pero además, Dios aborrece a aquellas personas que, como dice su palabra, son tibias y que nosotros conocemos como mediocres. Y que, como lo decía nuestro estimado hermano Manuel, mediocre no es una palabra ofensiva. Esta palabra habla de alguien que vive o hace las cosas a la mitad, sin esfuerzo, sin diligencia, que no se decide al 100%, que ni está con Dios ni está con el mundo. Dice así Apocalipsis 3:15 y 16: Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, como podemos ver, son palabras duras, fuertes las que nos expresa la palabra de Dios. Te vomitaré de mi boca. Pero creo que no hay mejor manera de representar y que nos quede claro lo que el Señor siente por la tibieza, por la mediocridad. Hermanos, en verdad, hermanos, necesitamos meditar profundamente en la manera que vivimos nuestro cristianismo. Necesitamos evaluarnos y determinar si es que estamos viviendo y enseñando a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos y nos comportemos. ¿Y cómo es esto, hermanos? Entre otras cosas, siendo leales a Dios, buscando fortalecer nuestra amistad con Dios, valorando sus propósitos y siendo obedientes a sus mandamientos, hermanos. Por esta razón, es importante que meditemos en lo que Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10 nos dice, y en donde podemos conocer las causas de esta deslealtad, donde también podremos ver las consecuencias de esta deslealtad y donde podremos ver la manera en la que lograremos mantener nuestra lealtad a Dios. Lo primero que analizaremos es lo que causa esta deslealtad, esta amistad con el mundo, hermanos. Veamos ahí en Santiago 4, 1 y 2 lo que nos dice. Dice así la palabra del Señor: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, una de las principales causas de la mundanalidad en los cristianos es, como podemos ver, nuestras pasiones. Esto se refiere a los efectos desbordados a nuestras preferencias o inclinaciones obsesivas. Tiene que ver también con nuestros deseos o apetitos, con nuestra inclinación o preferencias hacia algo. Tiene que ver también con padecer o con algo que nos afecta o duele. En otras palabras, la pasión que tenemos por las cosas de este mundo nos llevan a la mundanalidad y con ello a ser desleales a Dios, hermanos. Por otro lado, también estos versículos nos muestran otras de las causas que nos llevan a ser desleales a Dios, y esta es la codicia, dice ahí en el versículo 2. Y la codicia, hermanos, como sabemos, tiene que ver con nuestros deseos vehementes por algo. Tiene que ver también con un afán excesivo por las cosas materiales. Y este afán o deseo vehemente nos lleva a perder de vista lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es Dios. Nos lleva a cambiar el orden de nuestras prioridades y dejar en segundo o tercer plano o punto a Dios. Hermanos, no podemos permitirnos esto. Por otro lado, también vemos un punto más en cuanto a las consecuencias o las causas que nos llevan a ser desleales a Dios y vivir en la mundanalidad. Y esto es, hermanos, la envidia. Y habla este versículo que ardemos. Esto es, que nos quema por dentro, que la envidia consume y daña de adentro hacia afuera. Envidiamos lo que tienen otros y esto nos lleva también a ser desleales a Dios. En el deseo y afán por tener aquello que otros tienen, nos olvidamos completamente de Dios. Hermanos, hemos visto cuál es el origen de la deslealtad, de vivir con un pie en las cosas del mundo y otro en las cosas de Dios. En otras palabras, vivir en la mundanalidad. Ahora veamos las causas que traen a nuestra vida la deslealtad a Dios, o como lo menciona su palabra, el adulterio espiritual en el que vivimos. Derivado este adulterio espiritual, de que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por la codicia y la envidia. Y estas consecuencias las podemos ver ahí mismo en Santiago, pero ahora los versículos 3 al 6. Vayamos allá, hermanos. Santiago 4, capítulos 3 al 6, que nos dice así: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos versículos nos muestran algunas de las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando vivimos alejados de la voluntad y propósito de Dios. Cuando nuestra amistad con el mundo es más fuerte y atractiva que nuestra amistad con Dios. La primera consecuencia que podemos ver es que nuestras oraciones no son escuchadas, hermanos. Al estar fuera de la voluntad de Dios, estamos en desobediencia y rebeldía, lo que se constituye un pecado, y por lo tanto nuestra comunión con Dios se rompe, por lo que nuestras oraciones no serán escuchadas. Un Dios que es 3 veces santo, hermanos, no puede tener ninguna comunión con el pecado. Por otro lado, hermanos, al vivir en amistad con el mundo, viene una consecuencia más, la cual tiene que ver
con que nuestra mente, nuestro entendimiento es corrompido. Por lo tanto, nuestros deseos, nuestros anhelos no son los correctos, no son conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto todo aquello que pedimos no tendrá respuesta de parte de Dios, porque como dice su palabra, es para complacer los deseos de nuestra carne. Hay una serie de temas que nuestro pastor hace algunos meses tocó que se llama Renovemos nuestra mente, y en donde de manera más amplia podemos ver las consecuencias que trae a nuestra vida una mente corrompida. Por otro lado, también podemos ver una consecuencia más que nos muestran estos versículos, y es que al vivir buscando la amistad con este mundo por sobre la amistad de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Hermanos, si la palabra enemigo tiene que ver con aversión u odio, con rechazo, con repugnancia, por lo que este versículo nos dice es que somos rechazados por el pecado que Dios ve en nosotros. Él siente aversión y repugnancia por ese pecado, y por esa razón es que pero recordemos, hermanos, Él siente repugnancia por el pecado que ve en nosotros, pero recordemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y por esa razón, hermanos, es que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él como Padre amoroso nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos. De la misma manera, hermanos, podemos ver que estos versículos hablan de que Dios resiste a los soberbios, y esto tiene que ver con lo mismo, con rechazo, con repugnancia y aversión. Ahora, hermanos, ya sabemos cuál es el origen de esa amistad con el mundo. Ya conocemos también las consecuencias que vienen a nuestra vida derivado de la amistad con este mundo. Por lo que resta es preguntarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Continuaremos con esa amistad? ¿Persistiremos en complacer los deseos de nuestra carne? ¿O buscaremos, con la ayuda de Dios, romper con esa amistad que tanto daño nos está produciendo? Hermanos, si las decisiones que estás tomando en este momento es apartarte de todo esto y poner a Dios como una prioridad en tu vida, restablecer tu amistad y comunión con Dios, te invito a que veamos la manera en la que lograremos salir victoriosos. Veamos la solución que el Señor nos da contra este mal. Ahí en Santiago 4, ahora versículos 7 al 10, que dice así, hermanos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como podemos ver en estos versículos, hay tres cosas primordiales indispensables que debemos llevar a cabo de tal manera que restauremos nuestra amistad con Dios y tengamos la fortaleza para apartarnos de la amistad con este mundo. Y lo primero que podemos ver es que necesitamos someternos a Dios. Esto es, poner nuestra voluntad y deseos y nuestra vida bajo la protección y autoridad de Dios. Estos versículos nos hablan en un modo imperativo, por lo que reflejan la urgencia de romper con la manera errónea en la que estamos viviendo. No hay manera en la que logremos apartarnos de la amistad de este mundo o de que restablezcamos nuestra vida con Dios si no sometemos nuestra voluntad a la de Dios. Por otro lado, también podemos ver que es necesario que nos acerquemos
nos acerquemos a Dios. Hermanos, necesitamos acortar la distancia que nuestros pecados han creado con respecto a Dios. Necesitamos apartar el pecado que trae a nuestra vida nuestra amistad con el mundo, de tal manera que nuestro corazón esté cada día más cerca de Dios. Necesitamos orar y escudriñar su palabra de tal manera que este acercamiento nos ayude a mantenernos firmes en nuestra amistad con Dios, hermanos. Necesitamos acotar esa distancia que hay entre Dios y nosotros. Por último, y para restaurar nuestra amistad con Dios, también es indispensable, hermanos, que nos humillemos delante de nuestro Señor. Es necesario humillarnos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Necesitamos abatir nuestro orgullo y altivez ante nuestro Dios. Necesitamos doblar nuestras rodillas ante su poder, ante su amor, ante su gracia y misericordia. Necesitamos herir nuestro amor propio y reconocer que todo lo que somos y tenemos es gracias a Dios. Hay que reconocer que sin Él nada somos y que todo lo que somos y tenemos es por su amor y por su misericordia. Hermanos, necesitamos humillarnos ante nuestro Dios. Hermanos, el Señor ya nos dotó de las herramientas que nos ayudarán a apartar de nuestra vida la amistad con el mundo. Él ya nos dotó de los medios para mantenernos firmes en la decisión de alejar de nuestra vida el pecado que produce la amistad con el mundo. Y por supuesto que Él ya nos dio la salida que debemos tomar para romper decisiva y urgentemente con la vida anterior. Ahora solo depende de nosotros, solo depende de ti. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que Dios les bendiga, hermanos.